todos? Creo que estamos live, Carolina. Estamos ya en vivo, directo, en este programa especial de Lidera Conciencia Plena. Feliz tarde-noche, Jessy. Feliz tarde-noche para todos. Bienvenida, Carolina, a este nuestro primer programa especial. Lidera Conciencia Plena. Estamos teniendo unas dosis semanales por Instagram y pues notamos que definitivamente se necesita más, la gente quiere más, la gente quiere tener estas nuevas herramientas, saber mucho más de lo que estamos haciendo y obviamente pues por eso surge Lidera Conciencia Plena, un programa especial, Carolina. Estoy súper feliz. Sí, yo también, porque además este programa Lidera Conciencia Plena es un programa de formación que viene de alguna forma, juntamos dos mundos para darle forma a este programa, acompañando a líderes no solamente desde el punto de vista corporativo, sino además desde el ser. Cualquier persona que tenga esa conciencia de que su vida necesita ser manejada de mejor manera, pues ya es un líder conciencia plena que va a estar en ese proceso evolutivo constante de poder ser la mejor versión de sí mismo. Sí, definitivamente. Bueno, en principio, pedirles disculpas porque nos retrasamos un poco para salir en este live. En realidad, pues ustedes saben, cuando estamos en live stream, pues cualquier cosa puede ocurrir. Cualquier cosa puede ocurrir. Pero bueno, nos comienzan a escribir desde varias regiones, desde México, desde Perú, desde Venezuela. Wow, saludos desde Miami, saludos a todos. Gracias por conectarse, gracias por esperarnos hasta esta hora, media hora después de lo pautado. Pero tenemos un invitado especial y por eso queríamos garantizar que él estuviese aquí y estábamos cuadrando todas las logísticas que siempre a última hora pues pueden ponerse en contra, pero somos resilientes. Y esto que el líder conciencia plena, de acuerdo al programa de Lidera Conciencia Plena que hemos desarrollado Carolina y yo. Carolina ahorita va a presentarse un poco, a hablar de ella. Por mi parte, pues yo soy consultor organizacional, trabajé por 20 años en el mundo corporativo, en el área de recursos humanos, siempre enfocada en la parte de liderazgo y desarrollo de las organizaciones. Y por supuesto, después que comienzo con todo este mundo del proceso personal, que llego al mundo del mindfulness y me conecto con todas estas cosas del positivismo, pues mi vida cambió. Este programa comparte o compartimos junto con Carolina aspectos importantísimos de las personas, del desarrollo personal, como son la imagen y la influencia, en donde Carolina es una experta. Y este programa tiene 4 componentes. Vamos a compartir un poco para hablarle a los que se unen ahorita a escucharnos y a vernos de estos 4 componentes, Carolina. Es así, Lidera Conciencia Plena tiene 4 áreas de trabajo, 4 dimensiones interesantes que tienen que ver con el poder personal, que es allí donde Jessy tiene toda su experiencia, 20 años, más de 20 años en esta área, en lo que tiene que ver con la conciencia, poder personal y conciencia, que muchas veces nos enfocamos en hacer cambios y creemos que el cambio está afuera y el cambio está en nosotros mismos. Y 2 dimensiones súper importantes que tienen que ver con la imagen y la comunicación, en la cual tengo también más de 20 años de experiencia, y la influencia y la negociación. Entonces, imagínense el poder que tiene Lidera Conciencia Plena. 4 dimensiones que todo líder necesita poder trabajar. El líder es desde todo punto de vista, Carolina, porque no solamente esto ya pasó del mundo corporativo y estamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y es tanto así que estamos en casa ahorita viviendo todos los aspectos de la vida en un solo momento. O sea, estamos siendo papás, estamos llevando nuestros trabajos, nuestros proyectos como padres, como amigos. Bueno, todo se unió y yo pienso personalmente que ha sido para bien y hay que sacar el mayor provecho de esto. Y por eso es que una de las habilidades que desarrolla un líder con conciencia plena o en el que tiene que enfocarse muchísimo un líder conciencia plena es en la resiliencia. Y nosotros quisimos traer un experto. Una persona que además particularmente admiro muchísimo por todo lo que ha venido haciendo y una trayectoria increíble.
que tiene este hombre, y yo estoy súper contenta, estaba bastante nerviosa porque no había llegado todavía, no nos habíamos podido conectar todos para garantizar que esto saliera súper bien para todos ustedes, y estoy muy contenta de tenerlo acá, de tener el placer de conversar sobre este tema que para mí es sumamente importante hoy en día en todos los aspectos de nuestra vida. Carolina. Bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Jack Giraud, venezolano, autor del libro Súper Resiliente. Jack es ingeniero de profesión y además, bueno, facilitador, coach, con mucha experiencia, forma parte, es director académico de Cal Enterprise, y para nosotros es un honor contar contigo hoy, Jack, en este primer programa especial de Lidera Conciencia Plena. Bienvenido, además con todos estos años también de experiencia, segura y estamos seguras que vas a aportar muchísimo valor a toda la gente que está conectada en este momento. Aprovechémoslo. Gracias por la invitación, ¿ok? Gracias por permitirme estar aquí, y en realidad el atraso fue responsabilidad mía porque todos los problemas que ellas ya estaban listas y esperando ahí para poder entrar y empezar. En realidad el impulsor con el tema tecnológico fui yo. No, bueno, tú sabes que la tecnología, nosotros estamos aprendiendo cada día sobre todas estas herramientas y bueno, se vale. Yo estoy segura de que la gente comprende que estamos aquí para dar lo mejor de nosotros y eso está por encima de todo. Bienvenido, Jack. Es un placer para nosotras tenerte. En verdad es un placer y me encanta el concepto de ustedes. Este tema de Lidera Conciencia Plena me gusta porque la conciencia es algo que se expande en cada momento y nosotros vamos evolucionando, ¿no? Entonces, alcanzar la plenitud es como una meta que se puede ver como muy a distancia, pero en realidad conciencia plena tiene que ver con estar presente. Y yo creo que cuando estamos presentes y lideramos desde ese presente y dándole dirección a nuestros pensamientos y emociones, sí podemos alcanzar más conciencia plena, definitivamente. Me encanta este concepto y cómo lo están manejando también. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te vamos a bombardear de preguntas. Pues nosotros tenemos nuestras preguntas, pero la gente también tiene sus preguntas, las personas que se están conectando. Mira, hay mucha gente ya conectada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio, este momento. Y bueno, aquí nos están escribiendo en inglés también. Bueno, vamos a ver cómo combinamos todo esto. Entonces, vamos a empezar preguntándote, bueno, en principio, Jack, tú como coach, consultor organizacional, que además has escrito un libro que ahorita lo vamos a comentar para que las personas conozcan un poco más de eso, súper resiliente. Oye, ya no basta ser resiliente, hay que ser súper resiliente de acuerdo a tu libro, Jack. Sí, tú sabes que el último capítulo de mi libro tiene por título Desde el Homo Sapiens al Homo Resilience. Yo creo que necesitamos cambiar el tema de tener que adquirir tanto conocimiento y no hacer nada con ese conocimiento, ¿no? Algo que yo observo es que la gente está muy preparada a nivel intelectual, pero cuando necesita aplicar el conocimiento adquirido hay una gran brecha entre lo que sabe y lo que hace, incluso entre lo que sabe y lo que dice. Y cuando hablo yo de Homo Resilience, es como una evolución del ser humano, donde las personas tienen que empezar a aprender un poco de su experiencia pasada, aprender de lo que sabe, aprender no solo de la información, sino de las lecciones que tiene, para que esa evolución les permita tener una inteligencia emocional mucho más madura y una toma de decisiones y una responsabilidad donde ellos se hagan cargo desde un lugar de mayor conciencia y mayor elevación. La gente actúa mucho desde lo que sabe, y yo creo que parte de lo que está pasando hoy en día es que tenemos que empezar a actuar mucho más desde lo que nosotros vamos aprendiendo. Qué bueno. No vamos a seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Qué bueno, es así, es así. De hecho, ahí, bueno, voy a empezar con este abreboca de tu libro para que justamente podamos arrancar desde el principio. Desde el concepto de resiliencia. Este es un concepto que evidentemente viene de la física, tiene varios años que ha estado en la palestra de la psicología,
Y en este caso, un poco como lo que decía Jessie, bueno, ser ahora súper resiliente, pero uno justamente lo que acabas de decir, y ahí le doy la palabra a Jessie si tiene alguna otra información, ¿cómo entonces, qué es la resiliencia o qué es la súper resiliencia? Entendiendo ahora como esa forma que tiene la gente que aprender, desaprender y aprender, evidentemente, no solamente con lo que yo aprendí académicamente, sino con lo que yo soy como ser humano, con mi responsabilidad. Tú sabes que el concepto de resiliencia viene de la ingeniería y es como los materiales se recuperan, ¿no? Es una propiedad de los materiales. Cuando se empezó a aplicar el concepto de resiliencia, que una de las primeras personas que lo empezó a aplicar fue Edith Grothberg, que es una psicólogo que brillantemente dijo que el ser humano tiene una capacidad de recuperarse y de sobreponerse de ciertas crisis o desafíos, ¿no? Eso es resiliencia. Entonces, cuando yo aprendí de una situación, me sobrepuse y logré salir ileso o salir de la situación desafiante, soy resiliente. Para mí, súper resiliencia tiene que ver con que no solamente yo me sobrepuse y logré salir adelante, sino que yo aprendí de la situación y aparte de eso empiezo a tomar acciones preventivas para que eso no me vuelva a ocurrir o acciones correctivas para alinear cualquier escape que esa situación o esa experiencia tuvo conmigo. Entonces, cuando la persona aprende, toma acción correctiva sobre eso y empieza a prevenirlo, es lo que yo llamo súper resiliente. Porque muchas personas viven experiencia y aprenden. Dicen, bueno, ya aprendí de esta mala relación que tuve o ya aprendí de este fracaso en los negocios que tuve, pero después vuelve a cometer el mismo error. Se vuelve a encontrar con las mismas relaciones o se vuelve a encontrar con los mismos socios. Entonces, cuando nos encontramos con esa situación, no estamos siendo realmente resilientes, como dice el concepto, porque estamos atravesando la misma situación otra vez. Es como que la vida se hace reversible. Hay como una ley de reversibilidad donde nos desafían a vivir de nuevo las cosas. Entonces, si vuelvo a vivirla es porque no la aprendí. Porque si yo vivo una experiencia nueva o la misma del pasado y ya la atravieso ileso, es porque yo tuve un aprendizaje de eso. Ese es el problema que hay personas que dicen que aprendieron, pero en realidad su acción correctiva no lo dice, no es real eso. Sí, y Jack, esta forma en la que ahorita, la actual situación en la que vivimos, que todos pues necesitamos tener una mayor capacidad o digamos adaptación muy rápida a las nuevas formas de hacer las cosas. ¿Qué tiene que ver esto con la resiliencia? Y si esto es una cualidad de las personas o cómo puedo yo pasar de hacer ese salto cuántico de no estoy siendo resiliente porque no estoy aceptando las cosas o no me estoy adaptando rápido. ¿Cómo pueden las personas visualizar que son resilientes o no? La resiliencia tiene 3 propiedades. O sea, las personas resilientes tienen 3 habilidades o cualidades que muestran, ¿no? La primera es que son flexibles, es decir, que son capaces de poder aceptar y fluir y tener un cierto nivel de comprensión y compasión consigo mismo y con la experiencia que está viviendo. La segunda propiedad es adaptabilidad, es decir, que cuando nosotros nos adaptamos a los cambios bruscos y podemos fluir con esos cambios bruscos, obviamente podemos atravesarlos de una forma mucho más práctica. Y la tercera cualidad que tienen las personas resilientes es que tienen algo que se llama fuerza interior o fortaleza interior. Esa fuerza es como una fuerza serena que te permite conectarte con tus mejores elementos internos y te permite gallardamente o con cierta altura atravesar la situación desafiante. Entonces necesitamos fortaleza interior, adaptabilidad y flexibilidad. Y tener esas 3 juntas también requiere cierta formación o cierta preparación, porque a veces no queremos aceptar los cambios nuevos, a veces no somos flexibles con los cambios tampoco, y el tiempo que pasamos atrapados en la negatividad que incluye esa falta de aceptación o esa falta de asimilación del cambio nos hace que nos atrasemos en ser resilientes. Y a veces nos olvidamos de la fortaleza interior, nuestra valoración propia, nuestro merecimiento, nuestra autoestima, y eso hace que nos olvidemos de ese orgullo de sobreviviente que podemos tener, y eso hace que también se atrase el adquirir resiliencia. Entonces son 3 propiedades: flexible, adaptable y fortaleza interior.
Qué interesante. Y además que en este momento en que estamos todos ligados en cuarentena, porque externamente nos generó una amenaza, vamos a llamarlo así. Entonces ha sido el momento ideal para que todas las personas podamos entender entonces que es flexible, adaptable y con esa fuerza interior yo puedo ser un súper resiliente, crecer, y lo hemos hablado en Lidera Conciencia Plena en algunas de nuestras dosis semanales, que justamente la flexibilidad es un valor muy importante ahora desde todo punto de vista. Y eso lo hemos dicho en el programa y me encanta estos 3 elementos para que entonces podamos empezar a trabajar ya desde la realidad, cómo ser entonces un líder súper resiliente. Fíjate Jack, pero a mí me gustaría ya que nos hablaras un poco sobre lo del poder interno, porque yo creo que ahí nosotros llamamos esta parte poder personal, lo que acabas de mencionar, esa fuerza interior y todo eso. Y yo quiero que vamos a compartir esta información que Jack nos trae hoy, porque yo estoy segurísima de que le va a ayudar a muchísima gente. Usted que está allí, bueno, te están mandando saludos, Jack, en inglés, en español. Esto parece como que es alemán. O sea, ahorita vamos a compartir todos estos saludos. Hay varias preguntas. Tantas cosas, ¿ok? Pero bueno, vamos a compartir esta información que me parece súper interesante, que Jack quiere. Bueno, aquí vamos a aprender todos, Jack, ¿ok? Dale, mira, fíjate algo. Jessy, creo que tienes que compartir la pantalla de Jack, exacto. Eso, gracias. Yadiri Rojas preguntó, ¿la resiliencia la podemos aprender o ya está de manera natural en las personas? Bueno, te voy a contar algo, Yadiri. Cuando nosotros somos bebés, somos resilientes, somos niños, somos resilientes. ¿Por qué? Porque cuando un niño se cae, automáticamente se limpia las manos, se limpia las rodillas, se levanta y sigue caminando. Cuando los papás están cerca o los abuelos, y dicen algo como, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Te pegaste? Y entonces el niño empieza a llorar. Ese sobrecuidado o esa sobreprotección hace que el niño olvide su resiliencia natural. Entonces, nosotros tenemos un proceso de olvido de nuestra resiliencia y cuando ya somos adultos y empezamos a autotrabajarnos, a hacer nuestro proceso de introspección, nos empezamos a dar cuenta que necesitamos fortalecer nuestra autoestima, nuestro merecimiento, nuestra autovaloración, y entonces ahí es donde recuperamos el proceso de resiliencia natural que ya teníamos cuando éramos niños. Entonces, es verdad, lo traemos, lo olvidamos y obviamente necesitamos reaprenderlo. Parte de eso, Yadiri, es lo que está colocado en la pantalla que dice recuperando mi territorio interior. A veces necesito, para reencontrar la resiliencia que tenía dentro, desaprender un poco mis paradigmas y saboteos internos que tengo y aprender cómo a despertarnos, ¿no? Yanidalia pregunta que cómo disminuyo la brecha entre lo que sé y lo que puedo aplicar. Eso es muy interesante y para hacer eso hay que hacer un poco lo que dice el tercer paso de esta pantalla que habla de recuperando mi territorio interior, que es entrar en un estado de observación. Yanidalia, cuando yo entro en mi observador consciente, algo que sucede es que yo empiezo a observarme y me doy cuenta que hay aspectos que estoy pensando, sintiendo y haciendo. Cuando yo entro en mi posición de observador, puedo empezar a ver las incongruencias que yo tengo en mi vida. Y la clave para tu pregunta es congruencia. Y es complicada la congruencia porque requiere un alto nivel de conciencia y un alto nivel de integridad, el reconocer que a veces yo pienso algo y hago otra cosa o digo algo y hago otra cosa. Por ejemplo, les preguntaría a todos cuántas veces tú has dicho sí sabiendo que es un no, o al revés, cuántas veces dijiste un no queriendo que fuese un sí. Ya ahí empieza la brecha en la incongruencia que tenemos. Entonces, parte de la resiliencia implica empezar a ser congruente también y empezar a tener un cierto nivel de integridad con nosotros mismos. Porque mucho de lo que nos permite aceptar, recuperarnos y salir adelante es tener un ejercicio de transparencia con nosotros mismos. Y obviamente, parte de esa transparencia implica observar si hay paradigmas que me están limitando, bloqueos que me están saboteando. Y no solo eso, también identificar ciertos apegos a estructuras pasadas que no me permito soltar. Y si yo no suelto esos apegos y esas estructuras pasadas que estaban en mi situación anterior,
es difícil que yo abrace la nueva situación. Entonces, para esos primeros pasos que John Chan está preguntando con respecto a resiliencia, tiene que ver con una regla fundamental que yo tengo en mi vida y que la aprendí hace muchos años, y es utilizar todo para crecer, aprender y avanzar. Utilizar todo para crecer, aprender y avanzar, John, tiene que ver con que todas las experiencias que yo he vivido, buenas o malas, o que yo juzgo como buenas o malas, porque en el concepto de la resiliencia no hay nada malo ni nada bueno, sino es experiencia y aprendizaje. Cuando yo utilizo todo para crecer, aprender y avanzar, aprendo de lo que no me funciona, aprendo de lo que me funciona, hago más de lo que me funciona y empiezo a dejar de hacer lo que no me funciona. Yo me imagino que tú, que escribiste esa pregunta, con esto que yo acabo de decir, identificarías aspectos de ti que sabes que no te funcionan en tu vida y los sigues haciendo. Eso me pasa a mí también y le pasa a muchas personas. Parte de tener el alto nivel de conciencia de lo que hablaba, o la congruencia, es decir, ok, si este aspecto de mi vida no funciona, ¿qué acción correctiva yo empiezo o necesito tomar para que eso deje de estar presente en mí? ¿O qué yo necesito hacer conmigo mismo? ¿Qué autotrabajo interno? ¿Qué reflexión poderosa necesito hacer para yo empezar a darle una dirección distinta a esa situación que no me está funcionando? Entonces, digo todo esto porque parte del proceso de empezar resiliencia es recuperar mi territorio interior. Si lo recupero es porque lo perdí, o lo tenía dormido, o lo tenía escondido, o lo tenía bloqueado por algo que quizás en el análisis transaccional se llama saboteador interno, algunos términos espirituales lo llaman el tirano interno, tu parte negativa, el personaje limitante. Tiene varios términos esto, es en realidad el conjunto de lo que nos sabotea, ¿no? Entonces, si yo estoy saboteándome, yo necesito, con mi trabajo consciente de observador, identificar cómo me saboteo y empezar a tomar una acción correctiva y empezar a hacer mis cambios, mis ajustes de vida. Básicamente es eso. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. A ver. Sí, aquí está. Ahora sí. Yo estaba tomando nota de todo lo que Jack decía. Buenísimo. Porque realmente yo creo que la base del cambio está en hacernos conscientes de ello, ¿no? Y de ahí donde viene ese poder interior y decir, no es lo que quiero para mí. Y no tiene nada que ver con el externo esto, ¿no? Esto es un trabajo realmente de mucho trabajo interno, de mucha conciencia, de ese despertar que mencionabas tú, Jack. Claro, en realidad lo externo es lo que son catalizadores, o sea, lo externo lo que tiene son situaciones que tú vives y dices, bueno, okay, esto es algo que hay que atravesar, esto es algo que necesito aprender, pero en realidad todo el proceso ocurre dentro. Y todo este proceso interno que ocurre, obviamente, es como un ensayo y error. Donde yo, a medida que voy avanzando en eso de utilizar todo para crecer, aprender y avanzar, yo voy madurando, no solamente mi inteligencia cognitiva, sino también mi inteligencia emocional, y ahora en términos nuevos lo llaman, agregan una extra que es inteligencia espiritual, ¿no? Sí. El otro día estaba haciendo a alguien cómo es ese tema del observador consciente, todo lo que piensas, sientes y haces, y tener como un narrador interno desde el punto de vista objetivo, positivo, y ese narrador interno te va dando dirección en esas incongruencias o esas brechas que tenemos y que necesitamos empezar a limpiar, ¿no? Y hay otra técnica, aparte del observador consciente, hablando de esto de inteligencia espiritual, yo lo llamo los ojos del maestro. ¿A qué me refiero con los ojos del maestro? Si yo tuviese un maestro elevado dentro de mí, ¿qué diría ese maestro elevado sobre esta situación que estoy viviendo? Si ese maestro elevado fuese un Mandela, por ejemplo, o ese maestro elevado fuese Cristo, o ese maestro elevado fuese Gandhi, ¿cómo miraría él esta situación que yo estoy viviendo? Qué bueno. Y cuando yo hago ese ejercicio, es una abstracción bien interesante porque me doy cuenta que
yo acceso dentro de mí a una sabiduría mucho más elevada que lo que nosotros asociamos con inteligencia cognitiva natural. Entonces, si esa sabiduría se hace a mi acceso, yo voy a tener formas, mecanismos, o quizás encuentre un vehículo para manejar esto. Si yo dentro de mí veo esa parte sabia y me dice, mira, Jack, tú hace 10 años viviste una crisis. Esto que estás viviendo hoy es otra crisis, pero quizás es menor. O quizás si la otra crisis que viví era mayor y yo salí fortalecido, eso significa que de esta también voy a salir fortalecido. Lo que pasa es que todo depende de la óptica con que lo mire y si mi observador realmente está haciendo su trabajo neutro de mirar la situación como lo que es, como algo en donde necesito sentarme, experimentar, aprender y atravesarlo. Algo que yo pienso que de las personas resilientes hacen mucho es que tienen esa manera maravillosa de ver la vida con un cierto nivel de optimismo, no solamente con el falso positivo de que todo va a salir bien, sino confiando que todo va a salir bien porque es parte de un juego del bien mayor. O sea, si yo entrego las cosas al bien mayor, yo sé que en algo voy a aprender de esto y voy a encontrar lo que yo llamo bendición oculta. Eso es algo que muchas veces no lo vemos en el presente, sino la bendición oculta llega cuando realmente encontré el aprendizaje de esa experiencia difícil. Te voy a dar un ejemplo. Yo hace muchos años, yo siempre he tenido muy buenas relaciones de pareja y una relación en especial no funcionó. Definitivamente no fue una muy buena relación. Y cuando yo hice mi ejercicio de ojos del maestro para esta relación, me di cuenta que en esta relación, Carolina y Jessy, yo aprendí todo lo que yo no quiero de una relación. Entonces, esa es la bendición oculta. O sea, la gente diría, esa experiencia horrible, no fue horrible. Te hizo perder tiempo, eso es lo que dicen. Fue desagradable, sí, pero la bendición oculta atrás de eso es que yo aprendí lo que yo no quiero. Y eso me permitió aprender a colocar ciertos límites en mi vida. Entonces, en realidad no fue una experiencia negativa, fue una experiencia que al traerme el aprendizaje y yo tomar ese aprendizaje como un punto de referencia, elevar mi conciencia y empezar a tomar acción correctiva, es donde yo me hago resiliente. Eso es ser resiliente en momentos de crisis, justamente. Sí, entonces encontrar la bendición oculta requiere un trabajo de mucha humildad, compasión, porque tú dirás, bueno, ¿qué bendición oculta hay de perder mi trabajo? ¿Qué bendición oculta hay de que me rebajaron el 50% mi salario? ¿Qué bendición oculta hay que estoy trabajando desde casa? ¿Qué bendición oculta hay que tengo un familiar o alguien que amo que está enfermo de COVID? O sea, o toda esta situación mundial. O sea, ¿cuál es la bendición oculta tras todo esto? Mira, te puedo hacer una gran lista de bendiciones ocultas. Por lo menos en mi caso, encontrar nuevas vías de comunicarme, nuevas vías de trabajo, nuevas oportunidades de expandir mi negocio, tiempo de reflexión, tiempo de conexión conmigo mismo, tiempo de lectura. Siempre me había quejado que no tenía tiempo, entonces ahora tengo tiempo, pero es gracioso la paradoja porque mucha gente se queja de que no tiene tiempo, entonces ahora está desesperada por volver a la calle. Este tiempo ha sido como reflexionar de reencontrarme más conmigo, de tener una mejor conexión con la gente que quiero, de reforzar mi reenamoramiento de mí. Y cuando digo reenamoramiento no es desde la vanidad, sino desde reencuentro conmigo. Entonces, hay muchas bendiciones en esta situación, muchísimas. Lo que pasa es que si yo lo veo desde el punto de vista limitante, no lo voy a ver desde los ojos del maestro. Entonces, la resiliencia se me hace más complicada. Ahora ya, ¿cómo se cultiva ese observador? Wow, es una muy buena pregunta. Acuérdate que yo también estoy aprendiendo. ¿Cómo se cultiva ese observador? Porque es que convertirnos en observadores, somos muy buenos observando lo que hacen los demás. A los demás, sí. Somos muy buenos analizando la situación externa, pero no tan buenos para observarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo cultivamos a ese observador? Mira, para cultivar el observador consciente, lo que hay que hacer es
ser como un guionista de una obra de teatro. O sea que cuando tú eres un guionista, tú escribes el diálogo de las personas que están en la obra. Es decir, tú eres como el narrador omnisciente de la situación. Omnisciente. Entonces, cuando yo hago mi ejercicio de observador, yo me hablo en segunda persona del singular. Y empiezo a decirme, ¿qué está pasando contigo? O sea, tú, Jack, o sea, ya que estás allá, es tú, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué estás pensando esto? La posición del observador, aparte de tratarme en segunda persona del singular, me trato también como con preguntas de autocuestionamiento. Preguntas que yo llamo preguntas poderosas o preguntas de tipo ecológicas donde la prioridad es cuidarte. Porque esta emoción está presente. Porque actúas de esta forma. Y mientras hago el ejercicio, porque reacciono de esta forma, mientras hago el ejercicio, hago como un proceso como de roles, de juego de roles, como en la programación neurolingüística enseñan, que es como me siento frente a una silla vacía y le hablo a Jack, y cuando yo estoy en la silla, en la otra silla en la que está enfrente soy observador, y cuando me siento en la silla que dice Jack, ahí respondo como Jack. Entonces es un juego de roles, donde me muevo de lugar. Obviamente eso requiere práctica para que el pensamiento no se confunda. O sea, el pensamiento de Jack y el pensamiento del observador tienen que estar divididos, a pesar de que están dentro del mismo cerebro y dentro del mismo proceso mental. Yo he aprendido a hacerlo después de muchos años. Es como, a ver, Lisette Pérez Moreno dice, crear espacio de solo observar acto y el silencio de hablar y hablar y hablar. Y hacerlo tantas veces que algún día, como dice ella, se convierte en un hábito y se vuelve un estilo de vida. Cuando yo quiero abstraerme, me abstraigo muy rápido. Pero yo tengo más de 30 años trabajándome. Entonces, y tengo más de 20 años haciendo esto. Entonces, me di cuenta que si yo me abstraía mejor, podía observarme mejor e identificar mejor las brechas que no me permiten conectarme con mi propio valor para ser resiliente. Pero un ejercicio de conciencia elevada. Y tú sabes que dijiste algo importante que quiero atajar, Jack, que tiene que ver justamente que tienes 30 años en este proceso de evolución. Y allí todo ese ejercicio, yo a veces lo veo como que, bueno, me trato de salir de una situación y verme desde afuera para saber realmente cómo ese observador consciente que llamas tú, que además me encanta el concepto, pero justamente una de las cosas que a veces pasa es que los propios hijos, ahora que están los líderes en casa, son observadores conscientes de los papás, ¿sí? Y están allí justamente para hacer espejo de cosas que nosotros, en este caso, pues los padres, yo no tengo hijos, pero los padres no quieren escuchar y no quieren ver. Entonces, fíjate el reto tan interesante como seres que tenemos que cambiar, donde estos observadores conscientes están allí con los papás, ¿no? Y ahí, bueno, quería dejar eso porque me pareció interesante poderlo comentar. Tú sabes que hoy escuché un amigo que tiene gemelos de 8 años y me dijo que ahora siente tanta compasión por la maestra de los niños. Sí. Porque como le ha tocado hacer el homeschool desde la casa, se da cuenta del nivel de atención que tiene que tener hacia los niños y que cualquier queja o crítica que tenía la maestra después de este proceso van a terminar, ¿no? Sí, no, definitivamente es un trabajo ese de observarnos, algo que requiere entrenamiento, intención. Realmente tiene que haber una intención de querer hacerlo y comenzar el entrenamiento como lo hace uno a entrenar el cuerpo. Sí. Exactamente lo mismo requiere la mente entrenamiento. Sí, fíjate que Deepak Chopra tiene un libro donde decía
que para adquirir una habilidad y ser maestro en esa habilidad requieres 10.000 horas de práctica. Si yo divido 10.000 entre 24, 24 entre 365, o mejor dicho, vamos a dividir 10.000 horas entre 24 y luego entre 365, ahí sabré cuántos años necesito para adquirir esa práctica. Yanidalia pregunta, que lo estoy leyendo aquí en el chat, que si lo de la conciencia elevada está reservado para aquellas personas que tienen necesidades cubiertas. Yo creo que no, porque Mandela estaba preso, estuvo preso por más de 20 años y no tenía sus necesidades cubiertas. Gandhi tenía mínimos y la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta tenía las necesidades básicas cubiertas, o sea, me refiero a las básicas como cobijo, alimento y techo, pero las demás las tuvo que ir trabajando ella misma con su propio esfuerzo. Yo creo que no. Yo creo que esto no se trata no de necesidades, sino de conciencia. Si conciencia está trabajada, obviamente se te hace mucho más fácil elevarla, ¿no? Bien interesante esa reflexión. De verdad que sí. Sí. Mira, bueno, los comentarios, los saludos, Jack, de todas partes. Yadira te saluda también. Aquí está Yadira. Bueno, saludos, Yadira. Saludos, Jack. Nos conocimos en Cuerpo y Alma. En Cuerpo y Alma es un programa de Ismael Cala donde yo soy el director académico de Cala Enterprises y tengo un módulo en la facilitación de ese taller de En Cuerpo y Alma, que es un programa bien especial de Ismael. Sí. Entonces allí se conocieron. ¿Cuál es la diferencia entre la conciencia y la conciencia? Mira, esa es una pregunta muy interesante porque mucha gente confunde el término y se van a reír de esto. Y voy a hacer el ejercicio en este momento y no me regañen si hago el ejercicio. Una pregunta, si abro un browser en mi computadora, ¿se pierde la pantalla? No, ¿verdad? No creo, no. Me están viendo en este momento, ¿verdad? Sí. Mira, si yo coloco en Google la diferencia entre conciencia con S y conciencia con C, aparecen 4.260.000 resultados. Sí. Porque obviamente hay una confusión muy grande con eso. Y fíjense que la definición que da es que la conciencia con S es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella, mientras que la conciencia sin S es el conocimiento moral de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú vas a un juicio y tú dices, bueno, soy culpable, eso es un ejercicio de conciencia sin S. ¿Qué quiere decir eso? Que reconozco la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. La conciencia con S tiene que ver con la conciencia que estamos nosotros hablando ahorita, que es donde yo me ubico, como observo, con qué lo relaciono y cómo yo me veo en esa situación. Entonces, si eso es así, entonces yo tengo que hacer como una fusión entre conciencia y conciencia. Los dos son para que yo pueda. Hay que proponer un nuevo Claro, término, hay que inventarse un nuevo término. Claro, porque yo hago la observación y digo, ok, ¿dónde estoy ahora en mi presente? Ok, estoy claro, estoy en esta realidad, esto es lo que estoy aprendiendo, esto es lo que estoy atravesando, ok, ahora tengo que elegir entre lo correcto e incorrecto, entre lo que me funciona no me funciona. Bueno, ahí entra la conciencia sin S, que es la que me diferencia lo bueno y lo malo dentro de un principio moral establecido. Tiene que ver con un principio moral. Bueno, Yanidalia sacó la cuenta y dice que se necesitan 416 días para poder ser un máster en lo que quieras aprender. Dios mío, y sin dormir, ¿no? Exacto, seguido. Entonces, Yanidalia, por favor, multiplica 416 por 3, porque si dormimos 8 horas de 24, entonces las otras 16 horas que no voy a trabajar, no voy a comer, no me voy a bañar, no voy a hacer siesta y no voy a hablar con nadie, me voy a dedicar a autotrabajarme.
Entonces las 417 Autotrabajar. tendría que multiplicarlo por 3, estaríamos hablando aproximadamente 6 por 3, 18. Sí, aproximadamente. Está hablando el ingeniero, está hablando el ingeniero. El ingeniero, sí. Ahora, Jack, vámonos a las organizaciones. Ok. En este momento. En las organizaciones, bueno, los líderes tienen sus equipos de trabajo, pero además los líderes se lideran o deberían liderarse primero a ellos mismos para poder liderar a otros. Y este concepto de lidera conciencia plena tiene que ver con eso, porque se basa en el liderazgo del ser para poder influir en los demás. Entonces, ¿cómo encaja la resiliencia en este líder que ahorita está liderando equipos que no tiene bajo su vista, sino que es una supervisión online? ¿Cómo este manejo de la crisis, del caos externo, afecta tanto a un líder que no tiene esta conciencia de ser resiliente? ¿Y de qué forma podemos darle esa idea de cómo este líder puede comenzar para poder liderar a otros, empezar por él mismo, con este aspecto de la resiliencia y cómo esto engloba en la organización? Sabes que yo creo que el primer paso es un tema de confianza, ¿no? Porque la mayoría de los jefes a la vieja viejos dirán, este está en su casa y no está, o se distrae porque está la familia, están los hijos, están las redes sociales, está el televisor, etcétera. Pero te voy a decir algo, yo estaba haciendo como un sondeo y te cuento que la mayoría, yo te diría que casi el 100% de la gente que yo le pregunté está trabajando más en la casa que lo que trabaja en la oficina. Total, porque en la oficina hay tantos distractores, como gente que te interrumpe, gente que te habla, gente que te llama, gente que quiere una reunión contigo sin planificación. Y como en la propia oficina hay personas que no tienen agenda, que no saben lo que es un plan diario, que no saben lo que es planificar, te echan a perder tu propia agenda, tu propio plan diario. Eso es mucho más distractivo que lo que tú estás en tu casa. Conozco gente que está trabajando hasta 10, 12 horas diarias en su casa, porque es como se siente como sienten que están en la casa, no se sienten productivos. Y es una falsa ilusión. Mira, yo he tenido días donde he trabajado de 10 a 12 horas en casa, hasta 14, y sin darme cuenta. Porque estoy cómodo, porque estoy en mi ambiente, porque no tengo que levantarme, porque a veces no me tengo que bañar, no me tengo que vestir, sino simplemente en la misma pijama trabajo, y ya me levanto y como. O sea, todo está muy cerca, no tengo que conducir, no tengo que ir a ningún lugar. O sea, es mucho más práctico. Y yo creo que esto va a evolucionar en la siguiente forma. Nosotros vamos a ir hacia el teletrabajo. Yo creo que ya muchas organizaciones se están dando cuenta de eso. Es mucho más económico. Hacen que todos los gastos de per diem que dan para carro, gasolina, van a disminuir. Todos los alquileres van a disminuir porque obviamente el real estate va a disminuir de precio, el corporativo, porque la gente va a dejar de ir a las oficinas, la gente va a empezar a entregar esas oficinas. Se va a dar cuenta que la gente va a empezar a trabajar de forma mucho más práctica en la casa. Ahora, sí necesitamos hábitos para trabajar en la casa. Sí necesitamos ser resilientes, tener horarios, zonas de tiempo. Yo en mi teléfono me pongo alarmas. Cada 90 minutos me levanto, me estiro, hago un snack, respiro un poco, hago qigong y a los 15 minutos vuelvo a sentarme. Entonces tengo lo que yo llamo pausas administradas de 15 minutos cada 90 minutos. Eso no lo inventé yo. Es el Laboratorio de Psicología Social del MIT hizo una investigación sobre eso y dice que eso hace que la gente sea entre 8 y 13% más productiva. Ahora, obviamente, requieren mucha disciplina hacer eso y hacer zonas de tiempo mucho más como presentes, ¿no? O sea, de decir, ok, me levanto a las 7, yo igual me levanto, me arreglo, a veces me baño, a veces no me baño, voy a ser honesto, y me arreglo como para trabajar. O sea, me siento en la computadora con todo para trabajar. Yo creé mi ambiente productivo, lo tengo en el comedor de la casa y lo levanto la mayoría de las veces, o sea, lo recojo, no lo dejo. Yo me acuesto a dormir con todo recogido. En la mañana me levanto y tengo un escritorio aparte donde tengo las cosas ya casi prehechas
o prelistas para moverlas al comedor. ¿Y por qué lo hago? Porque es un lugar más amplio, estoy más cómodo, etc. Yo creo que vamos a ir hacia el teletrabajo. Tengo a conocidos que les han mandado ya cartas de la empresa diciéndole que si para ellos está bien ir 2 días a la semana al trabajo solamente, para disminuir los espacios de trabajo, para respetar el tema de los 6 a 12 pies que hay que tener en la distancia social por el tema del contagio. El COVID. Mi hermano que trabaja en Amazon. Pero este líder, ¿cómo puede ayudar a su equipo a ser resiliente? Porque hay tanta incertidumbre que bueno, este equipo de trabajo pues exigen más ahora de su líder, ¿no? Entonces, ¿cómo este líder puede colaborar? Y el tema que tú hablas de la cooperación y la colaboración, que me encanta mucho, yo quiero que abordemos ese tema porque el líder resiliente o la persona resiliente comprende muy bien estos dos conceptos y cómo esto funciona para su bien en todos los aspectos de su vida, ¿no? Háblanos un poco de eso. Yo tengo 3 aproximaciones para eso. La primera aproximación que tengo es que para yo liderar a otros necesito liderarme yo. Yo no puedo liderar a otros si yo no soy capaz de liderar mis propios pensamientos y emociones. Y yo no puedo liderar a otros si yo no soy capaz de organizarme yo mismo. Entonces, la primera aproximación es que yo necesito autoliderizarme con mis propios distractores y tener una muy buena administración de tiempo. Mucha gente, la mayoría de los coaching que yo he hecho el último mes han sido básicamente en técnicas de administración de tiempo, porque la gente no lo tiene. La gente no los usa. Entonces, un líder que no tenga esa competencia no es líder. Aunque tenga el cargo, aunque tenga la posición, aunque tenga los honorarios. No tiene esa habilidad de administrar bien el tiempo y ser productivo, no es líder. Esa es la primera aproximación. La segunda aproximación que tengo es un poco más ruda, para ser honesto. Yo tengo una teoría. La incompetencia del personal es producto de la incompetencia del jefe. Yo sé que suena horrible decir eso, porque eso implica que... Estoy de acuerdo. Mucha gente que tiene ciertos niveles de incompetencia necesita un mecanismo de acompañamiento, mentorazgo y coaching para que pueda aprender a formar la competencia y hacer que esa competencia la haga hasta de forma automática o inconsciente. Entonces, pero para eso el líder tiene que dejar de ser líder y empezar a ser coach, empezar a ser mentor, empezar a acompañar más a la persona. Y el modelaje, que es importante. Claro, y cuando ya la persona adquiere el hábito, entonces yo ya puedo tener una presencia mucho más distante, más de seguimiento. Pero yo al principio necesito ser muy coach y muy mentor como líder, y la mayoría de los líderes no tienen habilidades de coaching y no tienen habilidades de mentoring tampoco. Eso es un segundo problema. Y la tercera aproximación que yo tengo con esto es que tiene que haber un cierto elemento colaborativo, cooperativo entre el líder y los colaboradores. ¿A qué me refiero de eso de cooperación o colaboración? Mira, voy a definirlo porque la gente lo confunde. Incluso cuando tú lo buscas en un diccionario sinónimo, lo comparan como si fuese lo mismo o un sinónimo, y no es así. Cooperación es como un acuerdo voluntario, en donde 2 personas participan de un intercambio y eso produce un beneficio mutuo. ¿Ok? Entonces es un acuerdo voluntario. Ese acuerdo voluntario se dirige hacia un objetivo, ¿no? Cuando yo hablo de colaboración para mí es un nivel un poquito más alto que cooperación, y la diferencia entre cooperación y colaboración es conciencia, con S. ¿Ok? Cuando hay un acuerdo en cooperación, como el que hablé de cooperación, pero yo me dirijo hacia un objetivo común y soy capaz, esta es la parte interesante, de hacerlo desde un origen en común, es decir, que yo pongo a un lado mi propia agenda, mi propio punto de vista, y yo soy capaz de partir de un origen común contigo hacia un objetivo en común hecho por los dos. Eso es colaboración. Ok. Entonces, en cooperación yo puedo mantener mi agenda oculta. En cooperación yo puedo tener mi propio punto de vista.
a pesar de que lleguemos a un objetivo que esté en acuerdo. Pero en el caso de la colaboración, yo llego al objetivo en común sin mi agenda, sin mi punto de vista. Es decir, sacrifico mi ego y me aproximo a tu punto de vista, tú te aproximas al mío y hacemos lo que en inglés se llama bridging o puentear. Hacemos un acuerdo en base a un puente. Y hay una diferencia entre cooperación y colaboración que creo que los tienes colocado en la lámina ahí. A ver, es que no tengo mis anteojos. Si quieres, Jessy, pon la lámina solamente. Sí. A ver si la puedo. Te la puedo leer, Jack. A ver, respecto mutuo. A ver, ya la tengo. ¿Tienes ahí? Ajá, sí. Okay. Ya me acerqué un poquillo más. Muy bien, ok. Bueno, primero que cooperación tiene que ver con respeto mutuo y colaboración con confianza mutua. Eso quiere decir que quizás cuando hay una cooperación, yo necesariamente no tengo que confiar en ti, pero sí respetarte. Cuando hay colaboración hay confianza y fíjate que dentro de la confianza está el respeto. En cooperación hay transparencia, es decir, tú puedes verme, pero en colaboración, aparte de yo ser transparente, me permito ser vulnerable. En cooperación hay objetivos compartidos, en colaboración, es decir, en acuerdo basado en un objetivo común. Principios también entran ahí y hay acuerdo en mis principios. En cooperación hay independencia y dependencia. Hay momentos donde dependo de ti y hay momentos donde no dependo de ti. En colaboración hay interdependencia. Eso quiere decir que todos en alguna forma dependemos los unos de los otros. En cooperación es de corto a mediano plazo, colaboración tiene que ver con largo plazo. En cooperación hay un compartir ideas como grupo y en colaboración creamos las nuevas ideas como grupo. Ahí es donde yo hablaba de que yo parto de un lugar en común, no es que parto desde mi propia agenda. Y en el caso de la cooperación yo me comprometo y en el caso de la colaboración yo me empodero sobre ese compromiso, es decir, me hago mucho más líder. Entonces, yo creo que para ir a trabajo resiliente como líder, mi tercera aproximación es que yo necesito aprender a colaborar más y no tanto a cooperar, porque la cooperación está incluida dentro de la colaboración. Pero no llego muchas veces a colaborar, porque no me coloco en el estado vulnerable, no me coloco en el lugar de alineamiento, no cedo en mi punto de vista. Yo coopero. Solamente coopero. Yo coopero en mi trabajo. Claro, pero no colaboro. Colaboro es un ejercicio de confianza. Wow, esto es más profundo que conversarlo está súper. En unos minutos, pero en realidad parte de lo que las personas tienen problemas para tener acuerdos y tener alineamiento hacia ciertos objetivos es porque se quedan atrapados en sus propias agendas, cooperan aparentemente, pero no colaboran. Entonces, al no colaborar, te das cuenta que no llegas a ese nivel de conciencia que te puede permitir tener mucho más integración. Las cosas como grupo, no fluyen tampoco. Y las cosas fluyen parcialmente, pero en colaboración fluyen totalmente. Eso es verdad. Y esto pasa mucho en las corporaciones. Está súper tiene que ver con la conciencia, ¿no? Definitivamente, sí, de querer realmente ser parte de. Entonces, para que un líder sea resiliente, tiene que ser un líder consciente. No porque tenga el cargo, no porque tenga la posición. Y no muchos líderes se autotrabajan. Es que justamente ese punto es interesante, porque cuando los líderes están en estructuras por encima, digamos, en posición y desde el punto de vista de responsabilidad, siempre están dispuestos yo voy a colaborar, entre comillas, voy a cooperar para que los demás hagan los cambios. Pero como líder, esa persona, ese ser, no es apto a hacer el modelaje adecuado. Y nos pasa mucho en nuestra práctica de trabajo, Jack, justamente cuando nos encontramos con estos temas de manejo de poder negativo, esa influencia, porque no es nada más obligar a los demás a hacer las cosas con autoridad, es cómo yo logro modelar positivamente el cambio en los demás. Entonces pasa mucho, y tengo un caso muy, muy reciente que le comentaba a Jessy ahora temprano,
que este líder quiere hacer cambios en su equipo a través de generar acciones, de comunicación, etcétera, pero a la hora de una situación, cuando hay estrés, este líder entonces es de lo que grita, es de lo que exige, es de lo que no es empático. Entonces ahí empiezan estos problemas, ¿no? Y todo termina en ese nivel de conciencia que tengo yo como líder principal de mi propia vida y de mis equipos de trabajo y de vida. Mira, si yo tuviera que formular el pensum académico de la primaria, secundaria, universidad y posgrado, yo iría más por un estilo Montessori, que obviamente le enseñan habilidades de inteligencia emocional a los niños desde que están en el jardín. Incluiría cada año del high school materias que tengan que ver con liderazgo, autoestima, comunicación, escucha, empatía, rapport. Y en la universidad lo haría como casos prácticos, como análisis de casos, porque muchas empresas han fracasado porque las personas no tenían las habilidades emocionales correctas, y como no tenían las habilidades o las conductas deseadas que queremos de un líder consciente, entonces fracasan los negocios, fracasan las relaciones societarias, etc. El otro día estaba conversando con un amigo que tiene una empresa que se dedica solamente a hacer trabajo de alineamiento en juntas directivas de empresas grandes, y él tiene dentro de su staff un psicólogo y un coach. Por algo lo tiene. Porque es que ya llegamos a otro punto. Es lo que hablaba de Homo sapiens a Homo resiliens. Tú puedes tener todos los estudios académicos, todos los posgrados, graduado con honores, pero si no eres capaz de manejar una crisis o una situación de estrés con escucha, observación, buena comunicación, empatía, con inteligencia emocional adecuada, mira, botaste todo tu dinero. Suena horrible decirlo, pero lo botaste. Entonces, sí, ahora, en realidad este líder, sí, definitivamente. Y este liderazgo que ahora se requiere, Jackie, por eso surge este programa, porque realmente el mundo necesita un liderazgo distinto. Ese liderazgo no tiene nada que ver con que otros deben cambiar para que yo cambie. O debe pasar algo para que yo tenga una vida diferente. O alguien tiene que terminar este trabajo porque yo no soy el responsable de hacer esto. O sea, trata más bien de un liderazgo que comienza con nosotros mismos y que podemos impactar e influir positivamente en nuestro entorno. Entonces, el reto no solo está en las organizaciones con los líderes, el reto está en nuestras casas ahorita, porque nosotros como padres debemos también asumir ese liderazgo interno para poder influir positivamente en nuestros hijos. Jack, yo quiero que nos hables de tu libro, así sea unos minutitos. Cuéntame de tu libro, cuéntanos a todos de tu libro, porque dónde lo pueden encontrar, cómo surge todo esto de ser súper resiliente. Mira, el libro se basa en una historia personal que me ocurrió hace algunos años, 2 eventos importantes en mi vida. El primero, mi papá fue asesinado en un acto político contra el gobierno del difunto presidente Chávez en Venezuela, y eso obviamente generó un caos en la familia porque mi papá era una figura emblemática en la familia. Y el segundo, cuando hubo la crisis bancaria del 2009-2010 en Venezuela, que el gobierno intentó ir contra cualquier método de financiamiento que tuviese la oposición en Venezuela, llámese banca, construcción, pertenecía a un grupo bancario, era básicamente el coach de la junta directiva y tenía vínculos con varios presidentes de bancos, y se me involucró en una situación que fue injusta y tuve una medida de Interpol por 4 años. Bueno, wow. 13 años. De esas de alerta roja donde el Chapo Guzmán y Saddam Hussein, ¿no? Wow. Obviamente cuando pasó eso y tuve que emigrar a México primero, estuve casi 1 año viviendo en México y luego tuve que irme a los Estados Unidos, donde ahora me hice ciudadano norteamericano y recibí mi asilo, y obviamente defendí mi caso e Interpol me exoneró de todo esto y me pidió disculpas en una carta pública.
no solo a mí, sino a otro grupo de personas, que el gobierno de Venezuela había utilizado Interpol como una forma de amedrentamiento y persecución. Entonces, cuando pasó todo esto en mi vida, tengo una muy buena amiga, que después resultó ser mi comadre, soy el padrino de su hijo, me dijo que mi historia era como para una película de Hollywood, ¿no? De escaparme de Venezuela en avión escondido y después escapándome, persiguiéndome la policía política, ¿no? Escaparme de México también con la misma situación, con la medida de Interpol. Era una cuestión de una historia. Y yo dije, bueno, es verdad, voy a empezar a escribir sobre esto. Y dije, voy a escribir sobre resiliencia, porque parte de lo que me ha pasado es que después de 10 años de ese evento y después de 17 años de lo que pasó con mi papá, estoy bien. O sea, estoy tranquilo, tengo mi casa, tengo mi trabajo, mis proyectos, escribí mi libro, ahora tengo una ciudadanía de otro país. Tal vez estoy esperando que la situación en Venezuela cambie, pero parte de mi proceso de ser resiliente es que me desapegué o que me desapego del resultado. Me da nostalgia a veces, pero me doy cuenta que lo que va a suceder es el bien mayor y necesito confiar en eso. Entonces, en base a eso escribí el libro. Entonces, el libro habla un poco de la historia y entonces hablo de los principios de la resiliencia, de las características de una persona resiliente a través de mi ejemplo. Y paralelamente escribí algo que se llama el decálogo de la resiliencia, que son las 10 cosas que tiene que hacer alguien que quiere resiliencia. Y lo relacioné a ejemplos de lo que me pasó en los dos eventos estos importantes de mi vida, ¿no? Y resultó que el libro, yo pensé que era algo más para mí el libro, porque lo escribí como una catarsis mía, y resultó que ha sido un éxito de verdad, no me lo esperaba. Qué bueno. Qué bueno, Jack. Lo tengo en versión de papel y Kindle, y ahora el audiobook va a salir este mes. Entonces, porque lo grabé con mi ¿Dónde lo podemos encontrar ese libro? Amazon actualmente. En Amazon está el libro, lo puedes descargar en Kindle o comprarlo en Amazon. Y a partir del final de este mes va a estar en audio, y el audio lo descargas también, o sea que lo puedes tener en cualquier parte del mundo. Si lo quieres en papel, donde Amazon lo entregue. Pero si lo quieres descargar en tu teléfono inteligente o tu tableta, Kindle o audiobook va a estar en unos días y lo puedes leer completamente, y está grabado con mi propia voz, además. ¡Wow! ¡Qué bien! Nos contentamos muchísimo de que estoy segurísima que tienes una lista larga de bendiciones ocultas por todas esas cosas que pasaste, todo lo que viviste, y definitivamente ser una persona súper resiliente conlleva un gran proceso interno que nos capacita para una cantidad de cosas, de experiencias en la vida, que uno pues se recupera tan pronto de las cosas, y no porque no las sienta y no porque no haya dolor, porque el dolor es parte de nuestra naturaleza, sino porque lo vemos como experiencias que hay que vivir. Y esa persona resiliente pues reconoce esa bendición oculta, aunque no la ve inmediatamente, sabe que está por ahí. Sí, parte de ser resiliente es tener fe, Jessie, y sin incluir un término religioso, prefiero llamarlo más como espiritual, digámosle el universo, la luz, Dios, la energía cósmica, lo que le quieran poner de nombre. Si tenemos fe en algo superior a nosotros, obviamente se hace mucho más fácil el proceso de entender que vamos a evolucionar hacia algo distinto y que la bendición oculta está tras ese camino. A veces la bendición oculta no llega en el momento. Hay gente que quiere que llegue rápido, pero los tiempos no los manejamos nosotros. Sí. Parte de la adaptabilidad es entender eso y la flexibilidad. El tiempo no existe. Me quedo con conceptos maravillosos. Elia, Karina te dice: felicidades, Jack, mi admiración y respeto para ti. Elia, yo creo que todos estamos en lo mismo. Yo te admiro muchísimo. No sabía de tu historia personal, pues veo más el trabajo que estás haciendo, pero considero que siempre detrás de esos grandes esfuerzos que se hacen por ayudar a los demás, hay una cantidad de experiencias acumuladas,
de historias inenarrables que no se pueden contener en un libro, que son cosas que cada ser humano vive, y qué maravilloso poder contar con tu historia hoy, con tu sabiduría de vida, con tu conocimiento. Yo estoy muy contenta, de verdad, de haberte tenido esta noche acá en nuestro primer programa especial. Vamos a tener varios invitados que nos van a venir a aportar muchísimas cosas, a aprender. Yo adoro aprender, me gusta aprender todos los días, nunca paro, y quiero hacer algo con ese aprendizaje, y por eso estamos aquí, compartiéndolo con todo el mundo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu resiliencia y tu super resiliencia, porque estoy segura de que mucha gente que ha escuchado de tu historia y todo lo que nos has compartido hoy, segura estoy que le va a quedar un granito de arena para aportar en su propio proceso de desarrollo. Mira, gracias por la invitación. Y además gracias a todas las personas que se conectaron también, que hay mensajes súper bellos, después lo vamos a tener que pasar, pero que ha sido increíble. Jack, sí, adelante. Gracias por la invitación, me parece una iniciativa hermosa esto. Creo que mientras más hagamos esto, creo que el mundo va a ser un lugar mejor para estar. Tengo la creencia firme que si yo no hago el trabajo conmigo primero, yo no voy a poder multiplicar esto. Esto es un trabajo que empieza por uno mismo, y obviamente el precio de tener conciencia con ese es que voy a tener ahora la responsabilidad de llevar esto a un mayor número de personas, y me encanta lo que ustedes están haciendo, definitivamente. Qué bueno. No, nosotras felices de tenerte aquí, y esperamos que vuelvas, porque esto continúa, esto de verdad que se está poniendo chévere todo esto, porque estamos aprendiendo muchas cosas de mucha gente. Carolina. Sí, bueno, a mí particularmente agradecida, Jack, por toda tu información. La resiliencia siempre ha sido un concepto que me ha encantado desde que lo conocí. Trabajé muchos años con Roberto de Vries, no sé si lo llegaste a conocer, venezolano, encantador, unas cosas increíbles, y Roberto siempre me hablaba de la resiliencia. Y ahorita, para cerrar todo lo que hemos escuchado de ti el día de hoy, creo que uno tiene que ser mejor persona con todas las cosas que nos van sucediendo. Y si no estamos claros de esas bendiciones ocultas, como bien lo dijiste, y de ese observador consciente, creo que son dos cosas que me llevo el día de hoy. Mi vida, por supuesto, queremos que eso sea un líder conciencia plena, que sea a esta persona, este ser que todos los días va a ser mejor persona para él mismo y para su entorno, desde su familia hasta todas las dimensiones donde quiera influir y además modelar comportamientos positivos. Así que muy agradecida, Jack. De nada. Los comentarios son muchos, así que después vas a tener que tomarte el tiempo para leerlo, responderle todo lo que te están preguntando aquí, porque te están preguntando muchas cosas. Cuando tengas una oportunidad, pues entras allí en Lidera Conciencia Plena, ves el video, compártelo, y bueno, también los invitamos para que nos sigan también en nuestras redes Lidera Conciencia Plena, y visiten nuestra página lideraconcienciaplena.com. Elba dice: felicidades por este programa y por este tremendo invitado de lujo. Bueno, imagínate, ¿no? Nosotros estamos súper agradecidos de haber contado con tu presencia hoy, con toda tu información. Y bueno, despídete de todos que están aquí. Todo el mundo te adora con todos estos mensajes. Bueno, primero, cuídense mucho. Esto es importante. Para las personas que nos están leyendo, escuchando, creo que en esta etapa hay que ser muy compasivos con nosotros mismos. Y cuando digo compasivos es que nos tratemos con amabilidad. Cuando uno se enamora de alguien, uno trata a esa persona con tantos detalles, con tanta amabilidad y tanto cariño. Te voy a invitar a que te enamores de ti, te trates a ti con ese mismo nivel de amabilidad y de paciencia, porque son tiempos difíciles. Sí. Tiempos de mucha resiliencia, flexibilidad, adaptabilidad, y mientras más compasivo o compasivo seas contigo, va a ser mucho mejor. Y con esto me despido. Buenas noches. Buenas noches a todos, buenos días a los que están amaneciendo. Hay gente de España aquí. Bueno, los que Inglaterra, hay gente de Inglaterra también. Hay gente de Inglaterra, saludos. Muchísimas gracias por conectarse hoy con nosotros y nos vemos en la próxima. Gracias. Mira, chao. Antes que cierre, una foto final, vean todos la cámara riéndonos.
Aquí vamos. 1, 2, 3. Listo. Una foto Feliz. Jack. Gracias. Muchas gracias, Jack. Bien. Buenas noches Hasta a todos. A liderar conciencia plena cada una de nuestras vidas. Que tengan buenas noches. Hasta luego.